Buenos días a todos. Gracias por vuestra asistencia de nuevo a esta rueda de prensa telemática. Bueno, intentamos adaptarnos lo mejor posible entre todos. Quería simplemente anunciaros un par de cosas. La primera de ellas es que hace 2 semanas os anuncié que el Partido Popular había solicitado al equipo de gobierno que las banderas del ayuntamiento onden a media asta en señal de luto y de solidaridad con los familiares y amigos de los fallecidos y sobre todo pues también con aquellos territorios que han sido especialmente golpeados por esta pandemia, que al final no deja de ser un gesto simbólico, pero es un gesto que solemos hacer cuando hay una tragedia en otro lugar del mundo y que también tenemos que hacer cuando nos toca tan de cerca. No va a cambiar la vida de nadie, pero bueno, al final es darle la importancia que tiene y mostrar nuestro luto por una situación que es de las más difíciles que ha vivido nuestro país, eh, por supuesto en la democracia y prácticamente desde la guerra civil. Por otra parte, quería también anunciar que ayer solicitamos la convocatoria de una junta de portavoces urgente al equipo de gobierno. Ahora os pasaré el escrito que hemos registrado y el motivo por el cual solicitamos esta junta de portavoces urgente es doble. En primer lugar, por una razón muy sencilla, y es que desde que se decretó el estado de alarma no ha habido ninguna junta de portavoces y hacía ya tiempo que no lo había habido antes. Entendemos que la democracia no está en cuarentena, ni debe estarlo. Todos nos hemos adaptado a los nuevos medios telemáticos y perfectamente, igual que se hace un pleno, las juntas de gobierno, las juntas de portavoces se pueden hacer también por vía telemática. Y la segunda razón, y de ahí la razón de la urgencia, es que llevamos pidiendo varias semanas un plan de fomento y estímulo de la economía local. Lo anunciamos en rueda de prensa hace 2 semanas, ni siquiera se nos contestó, pero bueno, al final entendemos que puede haber mucho lío en el ayuntamiento y tampoco tengan que estar contestándonos cada día. Pero aunque no nos contesten, lo que sí que nos gustaría es que lo pusiesen en marcha, pero de momento ni hay respuesta ni hay medidas. Ante esa situación, la semana pasada les dirigimos una carta que luego la hicimos pública, fue una carta abierta al equipo de gobierno, en el que les recordábamos que nuestra mano seguía estando tendida para trabajar de forma conjunta en ese plan de fomento y estímulo de la economía local para intentar minimizar los efectos de la crisis cuando pase el estado de alarma, que no hay que esperar a que llegue ese momento, sino que hay que intentar anticiparse y, como decíamos, pues intentar que esto sea un paréntesis y no una crisis social y económica duradera, que todo parece indicar que la crisis va a ser y además va a ser fuerte, pero bueno, tenemos que hacer todo lo que esté en nuestra mano por intentar minimizar lo máximo posible esos efectos y sobre todo ayudar a nuestras empresas, a nuestros comercios y a los autónomos de Villena a que en el momento en el que empiecen a retomar su actividad, pues lo hagan con las mayores garantías posibles, teniendo en cuenta que no podemos llegar tarde. O sea, estas ayudas tienen que servir para que se mantenga la actividad y para que se mantengan los empleos. De nada sirve sacarlas dentro de unos meses cuando hayan muchos que ya hayan tenido que cerrar, porque la situación, como le decimos al equipo de gobierno en este escrito, y como viven los autónomos, los comercios y las empresas, es asfixiante. En esa carta que hicimos pública les decíamos que la lealtad y la unidad exigen eficacia y, sobre todo, que estábamos convencidos de que teníamos que actuar de forma conjunta. Esa carta, como decía, se mandó a los medios de comunicación, pero también se registró en el ayuntamiento y, por lo tanto, se les dirigió a ellos directamente. No hemos tenido respuesta. Lo único que sabemos sobre medidas económicas es lo que escribió en un medio provincial el alcalde hace unos días y una nota de prensa que sacó hace una semana y media diciendo que estaban estudiando y que están analizando planes y medidas. Lo que pasa es que mientras analizamos pasa mucho tiempo en el que vemos que otros ayuntamientos ya han puesto en marcha planes de fomento y estímulo de sus economías. Sin ir más lejos, Elda anunció hace casi 2 semanas una inversión de 2.200.000 euros para inyectarlos en la economía de las empresas, comercios autónomos de Elda. Y como esas, muchas otras ciudades en la provincia de Alicante.
y creemos que no nos podemos quedar atrás. Seguimos insistiendo que nuestra mano está tendida al equipo de gobierno y precisamente por eso pedimos ya esta Junta de Portavoces, porque ya no sabemos qué más hacer para que se comience a trabajar de forma conjunta en la aplicación de estas medidas. Les decimos en este escrito que Villena tiene que responder como un equipo, como una sola, porque ante una situación excepcional que requiere medidas excepcionales, si no estamos ahora todos juntos, y cuando digo todos, no hablo solo de los partidos políticos, también de todo el sector económico, social, técnicos municipales de diferentes departamentos, si ahora no trabajamos juntos y damos la mejor respuesta, ¿cuándo lo vamos a hacer? Entendemos que lo que no se puede hacer ahora, no se puede actuar diciendo solo se van a aplicar las medidas que diga el equipo de gobierno o solo aquellas que el equipo de gobierno decida de todas las que ha recopilado, porque no solo el Partido Popular ha mandado medidas, también lo ha hecho Ciudadanos. También leímos que ayer lo había hecho Izquierda Unida, lo han hecho, como digo, desde el sector económico. No se trata de que el equipo de gobierno filtre lo que quieran, sino que nos juntemos todos y se elijan las mejores ideas, independientemente de quién venga. Y eso es lo que llevamos pidiendo desde el primer momento. Ese plan de fomento de la economía local que salga y se trabaje en una mesa de trabajo multidisciplinar, que haya muchos representantes de muchos sectores. Como digo, ya no es que no se apliquen medidas, sino que ni siquiera se ha dado un paso de juntarnos y de comenzar a debatirlas y a aplicarlas en la medida en las que se vayan decidiendo. Ante esa situación, y entendiendo que el alcalde en este escrito que decía provincial pedía o decía que se requieren medidas o decisiones urgentes y eficaces, y de momento vemos que en otras ciudades pues parece que están llegando, pero aquí todavía tenemos que esperar. Por lo tanto, hemos pedido esa Junta de Portavoces, al menos para obligar a que, si no hay una mesa de trabajo, por lo menos en la Junta de Portavoces podamos ya poner el tema sobre la mesa y podamos forzar a empezar a aplicar esas medidas conforme se vayan decidiendo, como decía. Pero no solo es el tema, aunque sí es el que más nos preocupa, pero hay otros temas que tenemos que hablar, y es también lo que le decimos en este escrito, y es que desde el Partido Popular hemos sido leales y discretos cuando nos lo han pedido el equipo de gobierno, y en esta legislatura, que no llega ni siquiera al primer año, nos lo han pedido en demasiadas ocasiones y lo hemos intentado cumplir en todo momento. Uno de esos ejemplos es el de la ampliación del vertedero municipal. En octubre nos pidieron discreción con ese tema y la tuvimos. No dijimos nada y lo pusimos ayer en el escrito, pero le fuimos preguntando luego si había alguna novedad. Y la respuesta ha sido siempre la misma, que no había nada nuevo, ¿no? Entonces la sorpresa fue mayúscula cuando vimos que el consorcio de basuras había remitido la licencia o la solicitud de licencia de construcción del tercer vaso al Ayuntamiento de Villena. Y sobre este tema, de verdad es que creo que no tenemos que enzarzarnos ahora. Prefiero que lo hablemos en Junta de Portavoces y que le digamos muchas cosas, porque hay muchas cosas que hablar sobre este tema, sobre la forma de actuar, sobre lo que se dijo y sobre lo que posteriormente se ha hecho, pero desde luego hay que tener en cuenta que no es necesario remontarse a 20 años atrás, es que estamos siempre acostumbrados a mirar al pasado y nos olvidamos mucho del futuro. Hace justo un año se nos prometió en campaña electoral, que como digo siempre es donde más tendría que prevalecer la palabra de un político, se prometió por parte del gobierno municipal y por parte del gobierno valenciano que se renunciaba al tercer vaso y que no se iba a hacer. Eso es lo que se dijo. Y luego ya de repente cambian de opinión. Y en aquel momento Fulgencio Cerdán criticó al alcalde de Villena por no haberlo hecho público. Se enteró por otras vías. Y ahora nos critica por recordarle que él está actuando de la misma forma que él actuaba antes. Pero bueno, esto es algo a lo que estamos desgraciadamente muy, muy acostumbrados. Hay muchas preguntas que le vamos a dirigir en esa Junta de Portavoces. La principal es el por qué ahora el consorcio de basuras ha solicitado o ha remitido esa solicitud de Baeza al ayuntamiento, porque nos pueden decir que el documento original de esa solicitud es del año 2018, pero es que hoy hace 8 días, que el consorcio presidido por Fulgencio la envía al ayuntamiento
solicitando esa licencia de construcción. O sea, no hay que remontarse al año 2000. Hace 8 días que lo pidió el consorcio presidido por Fulgencio. Y si el consorcio fue un mero intermediario entre Baersa y el ayuntamiento, Baersa insiste en que se pida esa licencia. Y es que Fulgencio está en el órgano de administración de Baersa. Entonces, lo único que nosotros reprochamos ayer es que está actuando como él criticó hace 1 año y hace 2 años, que es que en lugar de informar tanto a la plataforma como a los grupos de la oposición, como a la ciudadanía en general, no ha dicho nada y nos hemos tenido que enterar por otra forma. Entonces, eso es lo que principalmente molesta, que está actuando con todo aquello que él criticó, y por mucho que diga que el Partido Popular es que tenía acceso, bueno, lo hemos pillado en el registro de entrada. No es una plataforma en la que el equipo de gobierno va subiendo la información, una especie de portal de transparencia, no. Nos hemos enterado porque el consorcio lo registra en el ayuntamiento y el registro es público, pero no porque nadie nos haya avisado. En este sentido, sí que tengo que reconocerlo, y las cosas cuando hay que decirlas, hay que ser franco. En la anterior legislatura de los verdes criticamos muchas cosas porque objetivamente la gestión hubo muchos fallos y se hicieron muchas cosas mal. Pero también siempre les agradecimos, y yo se lo he dicho personalmente en alguna ocasión a alguno de sus representantes, la información fluía mucho más de lo que lo está haciendo ahora. Porque es justo reconocer que Francisco Javier Esquembre y Cata Hernández en las juntas de portavoces pues las convocaban con bastante periodicidad, y además nos tirábamos 2, 3 o 4 horas en las que nos informaban de los temas importantes de Villena, porque eran los temas de los que teníamos que estar juntos. Y en esos temas nos pedían discreción, pero nos daban información. Entonces nosotros éramos discretos porque sabíamos en todo momento la situación. Pero es que en esta ocasión está siendo muy distinto en muchos casos. Y saco el puerto seco, por ejemplo. Te piden discreción para que no digas y evidencies que no han hecho nada en esa gestión. Entonces solo te están pidiendo tiempo para poder empezar a decir que están haciendo algo. Y con eso muchas otras cosas más. Entonces, creo que no es justo esa crítica y ese ataque que se hace, como siempre, esa huida hacia adelante y ese tildar de mentirosos a quienes nos critican, porque es que además hay que tener claro una cosa. Desde el Partido Popular, bueno, es normal, porque al final no debería ser así, pero es así, solemos ser atacados cada vez que salimos. Se nos tilda de mentirosos. A mí personalmente, y basta con mirar la hemeroteca de hace un par de meses, la cantidad de apreciaciones cariñosas que me dedicaban desde el Partido Socialista. No, me llamaban, no sé, hasta inseguro, bueno, un montón de cosas. Pero es que aún así, nosotros, que por mucho que desde otros partidos, principalmente del equipo de gobierno, continúen con esa táctica de ataque a la oposición cada vez que osamos cuestionar algunas de las cosas que realizan y que nos llamen mentirosos o nos llamen lo que quieran, nosotros vamos a seguir trabajando y haciendo lo que creemos que es mejor para Villena. Y lo haremos nosotros cuando estemos aquí, y lo harán los de después y los que vengan detrás. O sea, creo que eso es algo que tenemos que tener claro, que por muchos ataques, ellos que sigan atacando, pero bueno, el insulto sabéis que define mucho más a quien lo pronuncia que a quien lo recibe. Pero en cualquier caso, voy a poner 3 ejemplos muy simples. De las últimas veces que nos han llamado mentirosos, luego se ha demostrado que era una simple defensa del equipo de gobierno para intentar, como decía, o ganar tiempo o intentar enmarañar esto un poco y que no se les criticase tanto, ¿no? Pero que al final se demuestra que no mentíamos. Un ejemplo, la subvención del ayuntamiento, de la rehabilitación del Palacio Consistorial. Se nos dijo de todo, a mí personalmente, y luego se ha demostrado que la subvención se perdió y que las obras todavía no han comenzado. Y mirad ya en las fechas que estamos. Otro tema, el de la policía local de hace un par de meses. Solicitamos que se tome en serio ese asunto. El alcalde ataca, es mentira, y luego sale la policía ratificando nuestra versión y diciendo al alcalde que se documente antes de hablar. Y otra más, por ejemplo, la del agua. 3 veces salió Mercedes Menor a rebatirnos y a decir que era mentira. Y ahí lo tenemos. Sigue sin licitarse el servicio. No estábamos tan desencaminados. Y con el tema del Cabezo Redondo, del Centro de Interpretación del Cabezo Redondo, más de lo mismo. En el 2018 denunciamos que se había perdido la subvención, se vuelve a perder en el 2019, se nos vuelve a decir que es mentira, y sigue sin construirse, ni siquiera llega el dinero. Entonces, por eso digo que cuando nosotros intentamos defender solo lo mejor para Villena, pues por muchos ataques que recibamos, como sabemos que lo que decimos es
¿verdad? Pues no vamos a parar. Y por último, ya con este tema, hay que tener en cuenta, como decía antes, que lo que tenemos que intentar es no analizar siempre lo que pasó y hacer de historiadores, sino de estadistas. Porque al final caemos en errores. Porque el hecho de que ayer diga el equipo de gobierno que es que el Partido Popular aprobó una licencia ahora en el año 2000, pues no sé a quién beneficia eso, porque es que entonces les tenemos que decir que quien dio la licencia de apertura fue el equipo de gobierno de Vicenta Tortosa del Partido Socialista y el concejal era Antonio Pastor de los Verdes. Y eso es que creo que no beneficia a nadie. Ahora empezar a decir, no, ¿quién dio la apertura? El PSOE y los Verdes. ¿Quién dio la licencia de obra? El PP. Porque además hay que tener en cuenta otra cosa. Hace un año, y basta con tirar de hemeroteca, el alcalde decía, también nos lo decía Fulgencio en octubre, que esto es una política y una decisión de Consellería. Y que Consellería dice, hago otro vertedero en Villena, pues Villena no se puede poner porque lo va a hacer Consellería. Y eso, además, es que lo leía, como decía ayer, en la hemeroteca. Entonces, no nos beneficia nada eso de empezar a decir lo que hizo. Pues, si ahora estamos obligados, también se estaba entonces. Entonces, como digo, hay que cumplir con la promesa que se dio por parte de Consellería de Baersa hace un año y exigir que no se amplíe el vertedero, pero porque ya nos habían dicho que no se iba a hacer y además es que nos lo dijeron en campaña electoral. Y no hay nada más que eso. Y si encima la licencia llega hace 8 días en pleno estado de alarma, pues tenemos que decirlo. Porque si no lo decimos nosotros, a pesar de que nos digan de todo, pues no se entera nadie. Y sigue su cauce todo, porque al final aquí parece que se gobierna mucho y se mueve mucho a golpe de noticias. Pero bueno, como decía, vamos a esperar a la Junta de Portavoces, vamos a hacer muchas preguntas porque al final se va a hacer, todo se sabe y el tiempo pone a cada uno en su lugar y si tienen a bien convocar esa Junta de Portavoces, que esa es otra, pues ahí podremos hablar largo y tendido de estos dos temas que he mencionado. También queremos hablar de otro tema como es el problema que los vecinos de la pedanía de la Virgen están viendo estas semanas especialmente agravado con el crecimiento del nivel freático de la acequia del Rey, la inundación de algunas casas de campo, incluso de algunos vecinos nos han dicho que han tenido que salir de allí porque se les llenaba de agua. Entonces creemos que es un tema sobre el cual nosotros hemos pedido ya en muchas ocasiones en los últimos años que se actuase, que se pidiese a la Confederación que actuase, pero que subsidiariamente, si la Confederación no hacía nada, que lo hiciese el Ayuntamiento. Es que al final siempre estamos en lo mismo, pasa el tiempo y seguimos en lo mismo. No, es que no hace, este que tiene que hacer algo no lo hace. Bueno, es que al final hay un problema y tenemos que solucionarlo. Entonces vamos a intentar en esa Junta de Portavoces ver de qué forma el Ayuntamiento puede actuar ya directamente, porque es que si seguimos esperando, pues pasarán otros 2 años y los vecinos cada vez tendrán el problema más grave. Y hay muchos temas más, pero bueno, como digo, es que hace mucho que no se ha convocado una junta de portavoces. Aunque la principal prioridad y la principal preocupación sea la respuesta que le podemos dar a esta pandemia y sobre todo a los efectos económicos que trae detrás, al final la vida sigue y no hay que dejar tampoco de mirar otros temas, ¿vale? Pero bueno, esa era la idea principal, que hemos pedido esta Junta de Portavoces para empezar a aplicar ya medidas económicas y para hablar de otros temas de actualidad municipal que siguen siendo importantes porque cuando esto pase también va a haber que ocuparse de ellos. Y por mi parte, nada más. Si tenéis alguna pregunta.